Buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es muy importante. ¿Cómo se desprecia una mente? Nuestra mente es demasiado grande como para ser malgastada. Este tipo de frase nos recuerda tal vez a un tipo de fundaciones que otorgan becas, ¿verdad que sí? La mayor parte de las menciones del mundo o empresas anotan esto. Sin embargo, existen muchas situaciones en donde se trata de describir el deterioro que ocasiona tener una mente malgastada. Pregunta: ¿qué tan extenso es o puede ser? ¿En qué forma podría prevenirse la pérdida de esta falta de recursos? ¿Y cuáles podrían ser los mejores métodos para renovar una mente que está en ignorancia, que está estropeada o que está mal lograda? Esta introducción que traemos el día de hoy nos enseña que cómo se puede desperdiciar una mente siendo algo tan valioso. Esto se construye sobre la idea fundamental de que una mente humana debe de ser aprovechada al máximo. Dos puntos importantes que vamos a ver. Punto número 1. La mente debe de estar completamente enfocada sobre Cristo Jesús, como su Señor, su dueño, su cabeza, su origen, su supremacía, su Rey, su Dios, su Redentor, su Protector, su fuerza y su Salvador. De no estar así como lo dice Dios, nuestra mente está siendo desatendida y desaprovechada completamente. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, verso 5 al verso 8. Le voy a dar lectura conforme a la traducción Nueva Versión Internacional. La palabra del Señor se lee en el nombre que es por sobre de todo nombre, en el nombre de Jesús. Verso 5. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Hablar de este versículo es vivir en el mundo, influenciado por principios totalmente carnales. Continúa diciendo: en cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos espirituales. Todo ser humano tiene de manera obligada o automática una de estas dos influencias: una mente pecaminosa o una mente en el Espíritu. Veamos sus consecuencias. Verso 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Cabe mencionar que lo espiritual no es propio, no es de nosotros. Lo espiritual es de Dios, es Dios en nosotros. Verso 7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Las personas que tienen esta mentalidad son fans de la perdición. Se alborotan con la tentación. Ellos no morirán por su pecado, ya están muertos. Por eso dice: la mentalidad pecaminosa es muerte. Vamos a verlo conforme a la traducción de la Biblia Vulgata Latina. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 6. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 6. Quiero leerlo en la traducción Vulgata Latina porque también sé que hay amigos religiosos que nos están viendo o nos están escuchando.
quiero que se den cuenta de que su Biblia dice la verdad. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 6 dice así: porque la que vive en los placeres, viviendo está muerta, como su alma también. Vamos a Efesios capítulo 2 verso 1. Lo voy a leer en la misma traducción. Quiero que hagas tus anotaciones ahí en tu casa o ahí donde estés. Dice: Él es el que os dio vida a vosotros, estando como estabais muertos espiritualmente por vuestros delitos y pecados. La enemistad con Dios no les permite experimentar la verdadera vida abundante y la paz en el alma que Él nos deja y que Él nos da. Estas personas están completamente en contra de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni son capaces de hacerlo. Así lo dice su palabra. No tienen la más íntima ni la más mínima intención de vivir conforme a la palabra de Dios. Esto no es una maldición, es una decisión voluntaria de vivir sin ley de Dios. Dice el verso 8: los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Estas personas no tienen iniciativa de obediencia ni ningún deseo de agradar a Dios. Están completamente contaminados por sus deseos carnales. Es por eso que nuestra mente debe de renovarse continuamente a través de las Escrituras. No existe algo imposible para Dios que no pueda cambiar. Escucha Romanos capítulo 12, verso 2, conforme a la Nueva Versión Internacional. Su palabra dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así solo podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo contrario pasa aún cuando las acciones en nada difieren de las del mundo. Te lo vuelvo a repetir. Lo contrario pasa aún cuando las acciones en nada difieren de las del mundo. Dejemos de comportarnos como gente totalmente aislada de Dios y vamos a comportarnos como sus hijos. Punto número 2. Pregunta: ¿estaremos recibiendo una educación de calidad? ¿Será formal o informal? Nuestra perspectiva como hijos de Dios y nuestra visión es importante. Te pregunto, si es conforme a la palabra de Dios, ¿será nuestra mente la que alcance los mayores beneficios y experiencias? Y va a experimentar las menores pérdidas. Vamos a la palabra nuevamente. Libro de los Salmos, capítulo 119, verso 97 al verso 104. Lo voy a leer conforme a la Nueva Versión Internacional. El verso 97 dice: ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Ojo con esto. Porque este amor que está argumentando va en aumento. Así debemos de estar nosotros enamorados de la palabra de Dios. Verso 98: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Es Dios quien hace todo esto. El salmista
nunca piensa en la palabra de Dios separada de Dios mismo. Nunca, nunca vamos a encontrar a Dios sin su palabra. Escucha bien esto. Dice, tus mandamientos me pertenecen para siempre. Quiero tomar estas 6 palabras porque son el requerimiento explícito de que nosotros estamos entendiendo lo que leemos. ¿Sí? ¿Entiendes tú lo que lees en esta versión? Verso 99. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en sus estatutos. Esto es una necesidad suplida. Activarnos como hijos de Dios nos va a traer recompensa. Sí, vamos a tener mayor beneficio en meditar su palabra. Básicamente, no se va a desperdiciar. Verso 100. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Siguiente versículo. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel en mi boca. El salmista está hablando muy claramente desde el verso 97 hasta el 104 de una atracción incontrolable por la palabra de Dios. Buscar siempre su presencia a través de su palabra es importante. No puedes buscar a Dios de otra forma. Esto es para los escogidos que tienen un llamado. Ponte a trabajar. Dice el verso 104. De tus preceptos adquiero entendimiento, por eso aborrezco toda senda de mentira. Los versículos 99 y 100 comienzan diciendo algo muy importante y quiero tomarlo también. Dice, tengo más discernimiento, y también dice, tengo más entendimiento. Aún, escucha bien, lo que es perfecto de Dios es limitado para nosotros, pero Dios y su palabra no tienen límites. Todo cristiano en comunión con Dios encuentra que el Espíritu siempre nos está enseñando más maravillas de su palabra. Su revelación es inalcanzable y es inevitable para sus hijos. A través de la Biblia nosotros no podremos malgastar nuestra mente, porque la revelación descenderá a nosotros. Cuando conocemos más de Dios a través de su palabra, no estaremos malgastando nuestra mente. Mientras que estos versículos, que son un clásico lema de los salmos, están mencionando el lado intelectual de la vida en el mundo. Siendo hijos de Dios, debemos de tomar en cuenta el aspecto intelectual. Tenemos que prepararnos. Tomas en cuenta el aspecto intelectual y el espiritual. Los dos están relacionados y conectados entre sí desde el principio en forma inseparable, de forma íntima e integral. Y es una completa forma general de todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida sobreabundante. No nos hace falta algo más, ni tampoco necesitamos quitarle algo. Pensar bíblicamente es nuestra mejor opción. Importantísimo, escucha esto. No hay ninguna petición a Dios en estos versos que acabamos de leer.
¿Ya te diste cuenta de eso? No hay ninguna petición, pero lo que sí presenta es una reflexión preciosa. El secreto de la profundización en la comunión con Dios es la meditación y la obediencia. Es decir, el creyente reflexiona sobre la palabra de Dios y su aplicación a su propia vida, siempre con el propósito de obedecer a Dios. Una prueba de la íntima relación con Dios es que sus palabras son dulces a su paladar. Así lo dijo el salmista. Para seguir recibiendo todos estos efectos de la palabra de Dios, es necesario desechar lo malo, especialmente todo lo que es mentira. Fíjate bien, lo que protege al cristiano y lo que lo capacita para mantener su cabeza en alto, con confianza y con gozo, es el hecho de que Él es salvo. Nosotros no lo tenemos como un deseo lejano, sino como un hecho y una realidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, eso lo puedes ver en Génesis en el capítulo 1 y en el capítulo 2, los trajo a la existencia a su propia imagen. Génesis capítulo 1, verso 27, conforme a la traducción Nueva Versión Internacional. Dice así: y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. A los dos los creó con una mentalidad que inmediatamente les permitió pensar, comunicarse y actuar. Nuestra mente se desperdicia si no conocemos a Dios y si no ponemos en práctica sus mandamientos. Se va a desperdiciar. No desperdicies tu mente. Génesis capítulo 2, verso 19 al verso 20, conforme a la traducción Reina Valera. Verso 19 dice: Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. El Creador desea que su creación tenga identidad y lo ame intensamente con su mente, no solo para obedecer, sino para convivir con él. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, verso 37, conforme a la traducción Reina Valera. El verso 37 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Este versículo es inefablemente grande y emocionante. Esta es una denuncia pública del Creador a su creación, acusándolos de no querer la justicia, acusándolos de no querer el perdón, de no querer la verdad, de no querer la justicia, la misericordia y de no querer la salvación. Dios no solo está hablando a su pueblo,
también habla a la familia. Aquí en estos versos está enseñando que quiere que permanezcamos juntos y unidos. Está hablando a los que están lejos, a los que no querían nada con Dios. Jesús les está dando el aliento de esperanza que por mucho tiempo la gente no tenía. La gente ha vivido obstinada y en rebeldía contra Dios, pero aquí Jesús se hace ver como una madre llena de bondad que abraza a sus hijos para no desampararlos, porque al abrazarlos se termina de vivir como bastardos, se termina el tormento y la desesperanza. Vamos al libro de los Hechos. Fíjate bien, ahí dice en Salmos 36:7, cuán precioso Dios es tu gran amor, todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. ¿Te das cuenta dónde debemos de estar cada uno de nosotros? Él nos quiere proteger. No tenemos que apartarnos de su presencia. No malgastes tu mente en cosas falsas. No la desperdiciemos en cosas erróneas. Segundo libro de Juan, verso 6, conforme a la Nueva Versión Internacional. En esto consiste el amor. Fíjate bien lo que enseña. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. ¿Nosotros amamos a Dios? ¿Tú decidiste amarlo? Entonces lo vamos a obedecer. Obedecerlo conforme a su palabra. Y este es el mandamiento, dice su palabra, que vivan en este amor. ¿Cuál es el mandamiento? Lo acabamos de leer. Poner en práctica sus mandamientos. Vivir empapado conforme a la palabra es de gran bendición. Continúa diciendo, tal como ustedes lo han escuchado, ¿desde cuándo? Desde el principio. Así toda dimensión intelectual y espiritual están juntas y unidas desde la creación y están dentro de la voluntad de Dios. Tú tienes que tener más conocimientos. Proverbios capítulo 27, verso 19, conforme a la traducción Reina Valera. Escucha, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Te voy a leer el mismo capítulo, el mismo versículo en la Nueva Versión Internacional. En el agua se refleja el rostro y en el corazón se refleja la persona. Asimismo, pasó esto a Adán y Eva en el huerto del Edén. Llegarían a ser y entender en alguna medida de cómo pensar y tomar sus decisiones. Dios les dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto. Ellos dijeron que no lo iban a hacer con su mente, pero en su corazón había otro pensamiento. Esto mismo llega a pasar también en nuestras iglesias. Se dice una cosa, se compromete, pero hacen otra. Este tipo de enseñanza es completamente básica y también aparece en el libro de los Proverbios capítulo 23, verso 7, conforme a la traducción Reina Valera. Porque cuál es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Te pregunto, ¿su pensamiento dónde? En su corazón. Y lo mismo pasa en las congregaciones. Con su mente dicen, pero con su corazón deciden. Jesús también habla revelando esta enseñanza. Ahí en Mateo capítulo 15, verso 18 al verso 19. Aquí nos enseña en estos versos espiritualmente que el hombre peca.
no por lo que come físicamente, sino por lo que aprende intelectualmente. Dice el verso 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, pon atención, y esto contamina a la persona. La mayoría de las personas quieren ser libres de lo externo, de lo que se ve. Y también hay personas que quieren ser libres de lo interno. Estas personas son difíciles de encontrar. Dios quiere traer liberación, pero hay gente que no la quiere. Nuestras palabras voluntarias o las palabras voluntarias de estas personas son las que contaminan al hombre. Fíjate bien, verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Escuchar, hablar a estas personas demuestra su anulación incambiable a la ley de Dios. Declaran de manera vulgar que aborrecen y se esmeran en demostrar que no son de Dios, aún congregándose. Aborrecen a Dios y lo demuestran con éxito. ¿Qué es lo que dice la palabra? Una persona que piensa rectamente actuará rectamente. Y a la inversa, una persona que piensa pecaminosamente actuará pecaminosamente. Esto se hará un hábito. Jesucristo también agrega en Marcos capítulo 7, verso 20, estas palabras: las avaricias, o sea, el deseo de poseer más, las maldades, esto quiere decir malignidades, perversión, crueldad, odios, infamias, vilezas de diferentes formas. O sea que toda mirada de envidia, con celos, con mala voluntad hacia otra persona, sea cual sea, es un desperdicio de mente. Hay engaños y desvergüenzas que están dispuestos a sufrir. Hay excesos, hay perversidades, hay bajezas de cualquier tipo y clase. También dice la soberbia y la insensatez, en el sentido no solo de una tontería, sino que podemos llegar a ser unos necios, unos criminales, con locura total en el corazón. Las dimensiones de hechos y ética de la vida, de los pensamientos de la persona, determinan notablemente su conducta y su comportamiento. No desperdicies tu mente en cosas viles, en desilusiones o tonterías. Este mismo principio se reconoce generalmente en un proverbio cultural. El proverbio dice: sembrar un pensamiento es cosechar una acción. Sembrar una acción es cosechar un hábito. Y sembrar un hábito es igual a cosechar un carácter. Te pregunto, ¿quién eres tú al día de hoy? ¿Eres carnal o eres espiritual? Uno llega a ser intelectual y espiritual según como piensa. Por eso, sin duda que la mente no puede ser desperdiciada o despreciada, porque desperdiciar la mente es desperdiciar la persona. No te desperdicies a ti mismo. Sí, tú eres responsable, yo soy responsable de lo que aprendemos con nuestros ojos y con nuestros oídos. Psicológicamente hablando, es importante y es elemental la existencia y la identidad humana, lo intelectual.
Cuando separamos todos los demás aspectos de la creación, nos damos cuenta de que somos especiales en Dios, creados a su imagen y con la capacidad de pensar de manera profunda y vivir una vida completamente llena de paz, de libertad y de salvación. ¿Quién pensaría que 2.5 kilogramos de masa cerebral en cada ser humano contiene 100 millones de neuronas y que maneja 10,000 pensamientos al día? Regula más de 103,000 latidos del corazón cada 24 horas. Coordina también 23,000 respiraciones por día y controla más de 600 músculos, y que también desempeñarían una función central en cuanto a determinar la naturaleza y valor de nuestra vida. Esto es exactamente lo que la palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 8, verso 5. Dice así, conforme a la traducción Reina Valera, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. De manera profunda e intensa, nosotros nos damos cuenta de que hay personas que no pueden engañar a los demás. Su manera de hablar, su manera de comportarse, sus acciones, su manera de dirigirse, incluyendo su manera de vestir, los hacen ver como personas completamente del mundo o personas de Dios. ¿Tú cómo te comportas? ¿Tú cómo eres? ¿Tú qué es lo que estás haciendo? Hoy sí nos tenemos que dar cuenta de muchas cosas y de qué es lo que está pasando realmente en nuestras vidas. No podemos seguir igual, no podemos tener las mismas situaciones en nuestra vida. Nosotros tenemos que cambiar, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensas tú? ¿En todo lo terrenal? ¿En todo lo gentil? ¿En la mediocridad que hay ahorita en el mundo? ¿En sus miedos, en sus temores, en sus adicciones, en su perdición, en su desenfrenado deseo sexual completamente pervertido y torcido? ¿O piensas conforme a lo espiritual, conforme a la palabra? Qué importante es tener un pensamiento bíblico. Qué importante es que toda la gente se dé cuenta de que los hijos de Dios hacen la diferencia, de que no tenemos esas costumbres, de que no tenemos esos hábitos y de que no frecuentamos un carácter ofendiendo a Dios. La gente lo hace. La gente en su manera de hablar está dando a entender a quién pertenece, si arriba o abajo, si a la luz o a la oscuridad, si a la vida o a la muerte. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es tiempo de poner empeño en lo que le estás metiendo a tu mente. Es tiempo de ponerle empeño a todo lo que pensamos y cada una de nuestras acciones. Eso revela quiénes somos en realidad. Si son pastores, tienen que moverse, vivir y hablar como pastores. Cada ministro en su faceta, cada ministro en sus actividades tiene que demostrar lo que es, sin tener que exhibirse, sin tener que decir yo soy profeta. La gente se va a dar cuenta que él es profeta. Sin tener que decir yo soy evangelista, la gente se va a dar cuenta de que él es evangelista. Por cómo habla, por cómo piensa, por sus actitudes. Yo quiero preguntarte, ¿qué dice la gente de ti? ¿Quién creen ellos que eres tú? Jesucristo lo preguntó y Pedro le contestó de manera real y fiel lo que él era y lo que él es. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Impregnarnos de la palabra de Dios es la mejor inversión que tú puedes hacer en tu vida. Es tiempo de aprender, es tiempo de leer, es tiempo de meditar, es tiempo de pedirle a Dios revelación a través de su Espíritu Santo. Que Dios siga ministrando nuestras vidas y cambiando nuestra manera de ser continuamente. Mi nombre es Hugo Regalado, pastor y consejero familiar en la iglesia Plan de Salvación. Déjanos tus comentarios. Si tienes alguna pregunta, también puedes dejarla ya anotada. Estamos para servirte. Dios siga bendiciendo tu vida y búscalo. Y recuerda, no dejes de orar, no dejes de leer su palabra. Y nosotros estamos aquí para ayudarte y para orar por ustedes. Dios los siga bendiciendo grandemente. Reciban un saludo y un abrazo de mi parte. Bendiciones.